Muy buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Estamos en nuestra segunda clase virtual del curso de biología dirigido para el segundo año de secundaria con el tema evolución. ¿Evolución de qué? Evolución de la biología. Vamos a ver. Entonces, si queremos saber la evolución de la biología, tenemos que saber lo siguiente, ¿no? En la historia, ¿cómo se fue dando? Todo comenzó con la Edad Antigua, ¿no? En la Edad Antigua hubo varias civilizaciones que pudieron justamente investigar, analizar, comprobar lo que es la biología. Y dentro de ellas, ¿qué es lo que ocurrió en esa época? Hubieron varias culturas, pero las principales fueron, primero, la cultura china y la cultura india, donde se encuentran animales domésticos y plantas. ¿Qué hicieron ellos con los animales domésticos y plantas? Justamente a los animales los pudieron dosificar, a las plantas las pudieron cosechar, las pudieron sembrar y sacarle los frutos, ¿no? Para su futuro consumo. Así comenzó en la época muy primitiva la cultura china e india. En la época babilonia se hacían los sacrificios a los animales que se pueden visualizar en las pinturas rupestres. Eso se llama y donde ellos investigaron o analizaron la anatomía humana. Después, en la cultura egipcia ya se embalsamaban cuerpos, ¿no? ¿Para qué? Para la preservación de ellos, como los faraones de esa época que tuvieron una gran ingeniería, bastante destaque en lo que es medicina. Muy bien. Y también tenemos a nuestro primer representante, que es Aristóteles, que es llamado el precursor del término biología. Él fue el primero que estudió, analizó y justamente dijo que a todo el estudio de tanto animales como plantas se le llamaba biología porque tienen características que los diferencian. Después, la biología en la Edad Media tuvo diferentes acontecimientos, ¿no? ¿Cuáles fueron los acontecimientos que tuve o qué ocurrió? Aparecieron los naturalistas en esa época. ¿Por qué en la Edad Media no avanzó tanto? ¿Por qué? Por el motivo de que en la Edad Media la iglesia era la que dominaba los pensamientos, entonces se limitaba bastante los estudios. Los naturalistas usaron los conocimientos de ¿quiénes? De los griegos y los romanos. Los griegos y romanos, durante el desarrollo de su cultura, usaban pócimas, usaban hierbas, usaban algún tipo de medicina, ¿sí? Para poder curar sus dolencias. Investigaron tanto la anatomía de los seres humanos como de los animales y hacían experimentos con ellos. Es por ello que los naturalistas en la Edad Media practicaban justamente todos los legados dejados por los griegos y romanos. Después, ya en una época un poquito más actual, tenemos acá tenemos en el siglo XVII, XVIII y XIX, tenemos a 4 representantes que cambiaron un poco la mentalidad de lo que es biología. Tenemos a Nemenish West, tenemos a Robert Brown, a Charles Darwin, a Louis Pasteur. Entonces, estos 4 representantes, cada uno aportó de diferentes formas. Por ejemplo, Charles Darwin aportó en proporcionar la teoría de la evolución, diciendo que el hombre no nacía de forma espontánea, sino fue producto de una evolución. Y Louis Pasteur fue parecido, pero él dijo de que había un tipo de evolución espontánea, o un tipo de generación espontánea, lo cual fue desmentido porque Charles Darwin, con su libro El origen de la vida, cambió todos esos criterios. Y finalmente, ya en el siglo XX, que fue el siglo pasado, vimos los siguientes inventos que desarrollaron notablemente nuestra forma de vivir, la biología. Con ello que se pudo analizar los tejidos, las moléculas, ¿no? Los tejidos, moléculas y organismos microscópicos que no se podían ver. Y justamente en esa época se creó el microscopio y se pudieron determinar algunos virus, bacterias, ¿no? Que asolaban a nuestra humanidad. En 1930 se descubre el ADN y el ARN. Ojo, el ADN y el ARN ya existía, pero lo que pasa es que en 1930 recién se descubre la cadena gracias a la ayuda del microscopio. El ATP del metabolismo también descubrieron cómo era de que los cuerpos, tanto de plantas como animales, podían desarrollarse, ¿no? Y el ATP, adenosín trifosfato también llamado. Y finalmente los antibióticos,
que fueron justamente las medicinas para poder contrarrestar aquellos virus que atacaban el organismo. Entonces, la biología tuvo, antes de llegar a ser la ciencia que todos el día de hoy admiramos y conocemos, tuvo bastantes cambios, y ahí están los cambios en ese pequeño esquema, ¿sí? Conmigo eso es todo por el día de hoy, y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, cuídense.